Emmet o ZenCoding. Este es un plugin que existe para varios editores y nos permite mejorar nuestro flujo de trabajo al escribir HTML y CSS. Emmet no viene incluido en Visual Studio 2022, pero utilizaremos una extensión de Mads Christensen, el cual es parte del equipo de Visual Studio. El punto fuerte de Emmet es que está basado en los selectores de CSS, y si sabes escribir hojas de estilo, entonces ya dominas Emmet. Las abreviaciones son el corazón de Emmet. Estas abreviaciones son leídas en tiempo de ejecución y transformadas a bloques de código. La sintaxis es similar a CSS y, claro, tiene algunas mejoras específicas a la generación de código. Por lo que todo desarrollador front-end debe conocer sí o sí este plugin, ya que les ahorrará muchísimo tiempo. Debido a que no viene integrado en Visual Studio, vamos a descargar esta extensión. Voy a incluir este enlace en los recursos de este video. Vamos a hacer clic en Download. La extensión se llama ZenCoding y está escrita por Mads Christensen. Si tenemos Visual Studio abierto, vamos a cerrarlo. Vamos a instalar esta extensión. En este caso yo tengo dos versiones. Voy a hacer clic para que se instale en ambas versiones. Hago clic en Install. Una vez que ya tenemos instalada esta extensión, vamos a cerrar. Y también les voy a compartir el sitio, el cual es emmet.io. Y como pueden ver, aquí tenemos en Download plugins para cada uno de los editores. Vamos a empezar el tutorial. Para generar elementos, podemos escribir el nombre del elemento y se generará la etiqueta HTML. Y debido a que Emmet no tiene una colección de etiquetas predefinidas, podemos escribir foo y se creará una etiqueta foo. Esto es bueno y malo. Bueno, por si utilizamos Angular o alguna librería del lado cliente que nos permita crear elementos personalizados. O en el caso en el que creamos los fragmentos de código, si recuerdan, yo tuve un error porque no cerré bien la etiqueta de un elemento. Es malo si no es nuestra intención crear elementos personalizados, solamente HTML puro. Vamos a abrir Visual Studio y sobre el archivo en el que hemos estado trabajando, vamos a acceder a Views, Home, Index. Vamos a eliminar el contenido que teníamos y vamos a probar la generación de elementos. Voy a escribir div y voy a escribir tabulador y me va a generar mi etiqueta div. Voy a escribir p de párrafo, tabulador y me va a crear un párrafo. Input, tabulador y me va a crear un elemento input. Texarea, tabulador y me va a crear la estructura de un elemento texarea. Select, tabulador, option, tabulador. Así de fácil es crear estos elementos. Los operadores de anidación son utilizados para posicionar elementos dentro de una jerarquía. En este caso, el primer operador que vamos a ver es hijos. Dentro de index.cshtml voy a crear un elemento div. Quiero que este contenga un elemento ul y dentro del ul voy a agregar un elemento li. Voy a presionar tabulador y se ha creado mi jerarquía. Utilizamos este operador para colocar elementos hermanos dentro de la misma jerarquía del documento. Vamos a regresar a Visual Studio y en este caso quiero que todos estos elementos se encuentren en la misma jerarquía. Tabulador y puedo ver que cada uno de ellos son elementos hermanos. Para poder explicar el elemento subir jerarquía, vamos a realizar el siguiente ejercicio en Visual Studio. Con el operador mayor que, descendemos a través del árbol de jerarquía de elementos, y la posición de los elementos hermanos será determinada por la profundidad del último elemento. Por ejemplo, div
más div, que es un elemento hermano, tiene un elemento párrafo y este contiene un elemento span y este contiene un elemento em. Tabulador, y podemos ver que estos dos elementos son hermanos. Si yo quisiera crear un elemento block quote, pero que sea hermano del párrafo, yo tengo que subir de jerarquía y tengo que utilizar el acento circunflejo. Así que voy a crear un elemento div más otro elemento div hermano. Este va a contener un párrafo, este va a contener un span, más un elemento em, y quiero que el siguiente elemento sea hermano de párrafo. Así que voy a subir en la jerarquía y voy a escribir block quote. Voy a presionar tabulador y ahora, como pueden ver, el elemento block quote es un elemento hermano del párrafo. Así que subimos jerarquía con el operador acento circunflejo. Con este operador podemos definir cuántos elementos pueden ser creados. Regresando nuevamente a Visual Studio, por ejemplo, voy a crear un elemento UL, dentro de él un elemento LI, pero quiero que este elemento se cree 5 veces. Así que voy a escribir el operador multiplicación seguido por el número de repeticiones. Voy a presionar tabulador y tengo creado 5 elementos LI. Los paréntesis nos permiten agrupar diversas jerarquías y crear elementos complejos. Vamos a crear un elemento div que va a contener una jerarquía de un header, un elemento UL, y este va a contener 3 elementos LI. Me voy a salir y esta agrupación va a contener como elemento hermano un footer que va a contener un párrafo. Tabulador, y podemos ver que el header y el footer se vuelven elementos hermanos. Estos operadores de atributos son utilizados para modificar los atributos de los elementos creados. Por ejemplo, para un elemento HTML podemos agregarle clases e identificadores. En CSS utilizamos la sintaxis elemento gatito id para definir el id del elemento. Por ejemplo, vamos a crear un div que tenga como identificador encabezado, tabulador, y aquí tenemos el id encabezado de este div. Para crear una clase utilizamos el punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, voy a crear un elemento div que va a tener la clase alert y la clase alert danger. Voy a presionar tabulador y automáticamente le va a agregar esas clases a este elemento div. Para definir atributos personalizados utilizamos corchetes. Por ejemplo, yo quiero que mi elemento td dentro de una tabla tuviera título Hola Mundo y como callSpan igual a 3. Tabulador, y automáticamente le va a agregar los atributos callSpan y title a mi elemento td. Con el operador de multiplicación podemos repetir los elementos, pero si agregamos un símbolo de peso entre ellos, podemos crear una numeración. Vamos a crear un elemento UL que va a contener elementos LI y va a tener una clase ítem. Voy a agregar el símbolo de peso y voy a agregar 5 elementos. Voy a presionar tabulador y puedo ver que aunque me agregó 5 elementos, a ellos también les agregó la numeración. Voy a escribir elemento y al final tabulador y me va a crear elemento con la numeración. Podemos agregar llaves que abren y cierran dentro de un elemento para agregar texto dentro del mismo. Voy a escribir un elemento enlace que va a contener el siguiente texto. Me posiciono al final de este bloque, presiono tabulador y aquí tengo
el texto hola desde Emmet, que es rodeado por mi elemento enlace. Y también podemos agregar texto de relleno en nuestra aplicación. En este caso utilizamos la palabra clave lorem. Voy a escribir lorem tabulador y me genera este texto de relleno. Si yo quisiera un número definido de palabras, voy a escribir lorem y el número de palabras que quiero que se escriban. En este caso quiero que sean 5 nada más. Presiono tabulador y se van a generar 5. Si quisiera 10, lorem 10 y me va a generar 10 palabras. Nota muy importante. Cuando escribimos las abreviaciones de Emmet, no podemos dejar espacios en blancos, ya que de esta manera no funcionarán nuestras abreviaciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, deep.alert.alertdanger. Si dejara espacio, esto no funcionaría. Solamente cuando estén juntos.